decía Ricard, ya tenemos otra Navidad más aquí, ¿verdad? Y él pues ha hecho énfasis en la corona de Adviento, en nuestros adornos navideños, pero también sabemos que estamos en Navidad, ya se acerca, por la gran cantidad de decoración lumínica que decoran nuestras calles, ¿verdad? Cada vez nuestras ciudades invierten más en ello, celebran su encendida con más pompa, con más ruido, ¿verdad? Incluso hay competición entre ciudades a ver cuál de ellas decora mejor o cuál de ellas pone el árbol más grande, cuando muchas veces no es un árbol, a veces es una estructura metálica, ¿verdad? O sea, hasta ese punto hemos llegado a tener una Navidad de cartón piedra que ya no que casi mejor, dejar al pobre árbol y usar una estructura metálica, pero nos da idea de esa Navidad de decorado, ¿verdad? La luz es un tema fundamental en las Navidades comerciales porque eso nos anima a salir a pasear y nos anima a gastar. Porque la oscuridad, que esta época del año pues es una época muy oscura, tiende a deprimirnos y de alguna manera pues no saldríamos tanto a la calle. Pero las fiestas terminarán, las luces apagarán, empezará la puesta de enero y entonces nos deprimiremos aún más, ¿verdad? Y por eso el día más triste del año es justo después de las fiestas. Así que las luces artificiales crean en nosotros un estado anímico artificial y efímero. Sin embargo, la Biblia nos habla de una luz que no es artificial ni efímera, sino que es una luz perfecta y permanente. Por este motivo, este año, las predicaciones que nos ayudarán a prepararnos espiritualmente para la Navidad girarán en torno a la luz, para aquellos que girarán en torno a la luz verdadera de la Navidad. Y en esta ocasión, en esta mañana, meditaremos acerca de la promesa de la luz para los que andan en oscuridad. Por eso os invito a abrir vuestras Biblias en Isaías capítulo 9, versículos del 1 al 7. Isaías capítulo 9, versículos del 1 al 7. Y dice así: a pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas la luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría, y se alegran ellos en tu presencia, como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Ciertamente tú has quebrado, como la derrota de Madián, el yugo que los oprimía, la tierra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba. Todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y toda la ropa teñida en sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz, y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. El texto empieza diciendo que el pueblo de Israel andaba en oscuridad. ¿Qué significa que el pueblo de Israel andaba en oscuridad? ¿Por qué andaban en oscuridad? Por un lado, Israel vivía una grave crisis política rodeada de pueblos enemigos y de imperios que amenazaban su soberanía. Y por otro lado, Israel estaba en una grave decadencia espiritual, moral y social. Esta última amenaza, esta decadencia espiritual, moral y social, era más importante que los enemigos que tenía alrededor. A lo largo de los capítulos anteriores al capítulo 9, Israel nos escribe y nos dice que la maldad en el reino de Judá era comparable a la de Sodoma y Gomorra y ni tan siquiera se avergonzaban de ello. Ofrecían sacrificios a Dios, oraciones y celebraban fiestas religiosas según las leyes de Moisés,
pero el profeta denuncia que su fe no era sincera. De labios adoraban a Dios, pero su corazón no lo estaba haciendo. Sus gobernantes estaban corrompidos y eran amantes del soborno. No hacían justicia ni al huérfano ni a las viudas. Los ricos aprovechaban del pobre para enriquecerse y quedarse con sus casas. La gente se dejaba llevar por la bebida y las fiestas desenfrenadas. Los varones morales se habían pervertido. A lo bueno le llamaban malo y a lo malo le llamaban bueno. Todo esto nos suena, ¿verdad? Porque es algo que ocurre también en la actualidad en nuestro alrededor. Aunque nosotros no estemos físicamente en guerra, tenemos guerra cerca de nosotros, como no teníamos durante años. ¿Os acordáis del COVID? La anterior vez que yo compartí este mensaje era en pleno COVID, en plena pandemia. Estábamos confinados, me tuve que grabar desde casa. Pero no habíamos terminado el COVID y ya se desató la guerra de Ucrania. Y hace poco la guerra de Israel y de Palestina, podríamos decir que está en paro o paralizada, pero somos conscientes que la guerra ni mucho menos ha terminado. Pero aunque estas guerras nos puedan parecer lejanas, tenemos guerras en nuestro entorno, guerras generacionales, tenemos conflictos por temas de inmigración, tenemos conflictos a nivel familiar, incluso a nivel sexual, hombres con mujeres. No vivimos en paz, vivimos en enfrentamiento constante. Tenemos una clase política cada vez más corrompida, incluso casi podríamos extenderla a la justicia, y cada vez resulta más difícil tener una vida, una vivienda, por ejemplo, y cada vez nos resulta, dicen que este año los turrones subirán de precio, y encima han hecho las balas más cortas todavía, o sea, nos lo suben por los dos lados, los precios. La oscuridad que viven muchas personas les lleva a buscar una solución en la bebida, en fiestas desenfrenadas o en un consumo compulsivo. Nos han estado bombardeando estos días con el Black Friday, ¿verdad? Y según un estudio, muchas personas reconocen que compran cosas compulsivamente que realmente no necesitan y al poco tiempo ya se están arrepintiendo de esa compra porque realmente no la necesitaban, sino que era una compra compulsiva. También las compras se pueden convertir en una adicción, porque hoy en día es muy fácil, ¿verdad? El profeta había denunciado con fuerza la decadencia moral y espiritual de su pueblo y los advierte que su comportamiento será castigado. Pero a la vez el profeta también lleva un mensaje de esperanza y de consuelo, ya que Dios mismo se define a sí mismo como un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Por eso Dios mismo constantemente, a través de sus profetas, advierte del castigo, pero junto con el castigo también da un mensaje de esperanza. El mensaje de esperanza de Isaías se dirige, por un lado, al remanente fiel que aún quedaba, que no se había dejado contaminar con la oscuridad del pueblo, pero que necesita renovar su esperanza en Dios para que su fidelidad al Señor se mantenga firme. Y a la vez, este mensaje de esperanza también se dirige a personas que, estando envueltas en oscuridad, desean encontrar la luz del Señor. Quien en su vida muchas veces vivimos épocas de oscuridad, muchas veces por nuestro propio pecado, pero nuestro propio corazón nos impulsa a buscar, ¿verdad? Incluso hay personas no creyentes que buscan y por eso este mensaje también es para ellos. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿en qué consiste el mensaje de esperanza que el profeta dirige al remanente fiel y también a aquellas personas que buscan la luz del Señor? El mensaje de Isaías nos dice que aquellas personas que vivían angustiadas por la oscuridad verán una gran luz. La opresión y el sufrimiento, representados con el yugo, la vara y el bastón, serán troceados, como había ocurrido en el pasado en la historia de Israel. La angustia y la desesperanza serán transformados por el gozo propio de las cosechas y la guerra será sustituida por la paz. Cuando Isaías nos habla de la luz brillando en un mundo oscuro, nos recuerda que Dios es luz. Y esta metáfora que encontramos en las Escrituras de que Dios es luz, nos transmite no una, sino muchos atributos de Dios en una sola metáfora.
No sé si, por ejemplo, en la informática tenemos paquetes, ¿verdad?, que dentro contienen un montón de ficheros y cuando lo abres se descargan muchos ficheros en el ordenador, ¿verdad? Pues de igual forma, cuando decimos que Dios es luz, en esa única metáfora se nos transmiten gran cantidad de atributos de Dios. Si nos fijamos en la luz solar, que es la luz natural, no la luz de nuestras lucecitas navideñas, la luz solar nos da vida, verdad y gozo. De la misma forma, la palabra nos dice que Dios es luz y por tanto Dios es fuente de vida, es fuente de verdad y fuente de gozo. Cuando la palabra nos dice que Dios es luz, como os digo, es fuente, como os decía, es fuente de vida, de verdad y de gozo. El sol es fuente de vida, ¿verdad? Gracias a la luz del sol las plantas viven y las plantas alimentan a los animales y nosotros nos alimentamos de plantas y de animales. Incluso la luz solar, si os dais cuenta, la gran cantidad de fuentes de energía que nosotros usamos nos vienen del sol. Porque fijaos, por ejemplo, el viento, usamos la energía eólica, también es el sol quien mueve los vientos. Y el petróleo y el carbón y el gas son productos de animales y plantas que vivieron hace siglos y que también se alimentaron del sol. Por tanto, el sol es fuente de vida. Y la Biblia nos dice que en Dios vivimos, nos movemos, existimos. Él es la única fuente verdadera de vida. No solo de vida física, sino también de vida espiritual. La Biblia nos dice que los seres humanos hemos escogido la oscuridad antes que la luz. Y por eso perdemos nuestra relación con Dios. Y como consecuencia experimentamos la muerte espiritual y al final de nuestra vida sufrimos la muerte física. Como resultado nos encontramos a la deriva y estamos inmersos en la desesperanza y en un vacío interior que nos parece imposible de llenar, porque le hemos dado la espalda a la verdadera fuente de vida. Por eso surgen deseos de adicciones, excesos, buscamos celebrar la Navidad y cubrirla con el gasto desenfrenado, buscamos sucedáneos con intentar llenar nuestra vida, pero no lo conseguimos. Por ese motivo, por más luces que adornen la Navidad comercial, cuando esas luces se apaguen y no tengamos dinero para gastar más, nos sentiremos tan oscuros y vacíos como siempre. La luz también nos es fuente de verdad y por eso también Dios es fuente de verdad. Cuando conducimos el coche de noche, necesitamos encender nuestras luces porque necesitamos conocer el camino por el cual estamos circulando. La oscuridad representa el perdernos, incluso estrellarnos, ¿verdad? La luz representa conocer el camino por el que andamos. La luz nos revela la verdad de las cosas. Y la Biblia nos dice que Dios es la fuente de toda verdad. En cambio, Isaías nos dice que el pueblo de Israel había acudido a pitonisas y adivinos en busca de la verdad. Es decir, habían transformado la fuente verdadera de verdad en fuentes mentirosas y engañosas de verdad. La carta a los romanos también nos advierte que los seres humanos, a pesar de conocer a Dios, la luz verdadera, no le glorificamos y nos perdimos en inútiles razonamientos. Y se nos oscureció nuestro insensato corazón, lo dice con estas palabras, se nos oscureció nuestro insensato corazón. Y aunque afirmábamos ser sabios, nos volvimos necios. Frente a la oscuridad de nuestro insensato corazón, Isaías nos promete que la luz verdadera de Dios volverá a alumbrar a aquellos que estábamos en oscuridad. Es decir, la luz prometida por Isaías nos alumbra y no solo nos da vida, sino que nos muestra la verdad y nos muestra el conocimiento y la sabiduría auténticos. Además, la luz no solo nos da vida y verdad, sino que nos da gozo. Y Dios es la fuente verdadera de gozo. Muchas personas sufren depresión en la época más oscura del año. Por eso intentamos, con adornos navideños, maquillar esa falta de gozo, esa tristeza, esa depresión. Necesitamos luz para sentir gozo.
pues Dios es la verdadera fuente de gozo y también de belleza. Como decía Agustín de Hipona, nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en Dios. Lo vuelvo a repetir, nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti, en el Señor. De hecho, todo el gozo que se encuentra realmente en Dios, y todo aquello que disfrutamos en nuestro alrededor de forma sana es un regalo que Dios nos ha dado. Por eso el predicador en Eclesiastés dice: yo sé que no hay nada mejor para el hombre que alegrarse de hacer el bien mientras viva, y sé también que es un don de Dios que el hombre coma o beba y disfrute de todos sus afanes. Disfrutar de estas fiestas en comunión con nuestra familia, sin excesos, es un regalo que también viene de Dios, siempre y cuando Él sea el centro verdadero de nuestra fiesta, porque todo verdadero gozo viene de Él. Si no es así, nuestra fiesta se convertirá en un decorado de cartón piedra. Ahora bien, todos somos conscientes que cuando la Biblia nos dice que Dios es luz, y la luz que nos promete Isaías, entendemos que es una figura, un símbolo. ¿De qué forma exactamente y concreta nos va a venir dada esa luz que nos promete Isaías? Pues el propio profeta responde esta pregunta. Nos dice Isaías, nos habla del nacimiento de un niño que será llamado Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Este niño, dice Isaías, establecerá un reino de paz y justicia que será eterno, no será efímero como los imperios construidos por los seres humanos. Los evangelios identifican a este niño con Jesucristo. Por este motivo celebramos la Navidad, porque recordamos la venida de la luz verdadera, que es Jesucristo en un mundo lleno de oscuridad. Mateo, en el capítulo 4, recuerda la profecía, precisamente la profecía de Isaías, esta que hemos leído, para anunciar y explicarnos por qué Jesús empezó su ministerio en Galilea. Isaías había prometido que ahí donde había más oscuridad, en las tierras de Galilea, las tierras más de frontera, las tierras que primero eran recibidas por las invasiones, en las tierras que primero se alejaban del Señor, esas tierras que eran las más oscuras, sería donde más brillaría la luz prometida de Isaías, y por eso Jesús centró su ministerio en esas tierras. El evangelista Juan, en el primer capítulo, nos dice que Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo ser humano, pero el mundo no le reconoció. Y el mismo evangelista Juan nos dice en el capítulo 8 que Jesús mismo se identifica a sí mismo como la luz verdadera, la luz del mundo, y nos dice que quien le siga no andará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Tendremos ocasión a lo largo de estas semanas de meditar y profundizar más en algunos de estos textos que he mencionado. Jesús nos presenta a este niño que nos es prometido con una serie de títulos que ya he anunciado. Esta serie de títulos con las que se identifica al niño, a mí me hace pensar un poco como la luz blanca, la luz del sol, cuando atraviesa un prisma o cuando atraviesa una gota de agua, se descompone en los colores del arco iris. Y resulta que descubrimos que esa luz blanca era la composición de un montón de luces de todos los colores que nos podemos imaginar. Pues aquel niño que nos es prometido, el que es la luz verdadera, resulta que también es Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. ¿Qué significan todos estos nombres? Pues Dios Fuerte significa que Jesús es también Dios hecho hombre. Él es Emmanuel, que significa Dios con nosotros, y por lo tanto es el Dios Todopoderoso que vence a la muerte y al diablo. Además es Padre Eterno, porque Él es el autor de la vida que nos regala, una vida que es física, que es espiritual y también es eterna, por tanto es una vida verdadera. También es Príncipe de Paz, porque su reino es un reino de paz y justicia. La paz que nos regala no es una paz como la que nos regala el mundo, sino que es una paz que empieza en el profundo de nuestros corazones y desde nuestro corazón se extiende a todas las áreas de nuestra vida. Y finalmente,
también es consejero admirable, puesto que Jesús es la luz verdadera y por lo tanto es la fuente verdadera de todo conocimiento, de toda sabiduría, pero además, como estuvo con nosotros en la tierra, Él conoce y sabe de primera mano lo que significa vivir en oscuridad, porque Él convivió con hombres que estaban en oscuridad y por tanto puede comprendernos cuando nosotros vivimos en oscuridad, y es quien mejor nos puede comprender, mejor nos puede consolar, y necesitamos a Él su consejo y su consuelo para sacarnos de la oscuridad en la que estamos para vivir en la luz verdadera. Entonces, hermanos, después de todo lo que hemos dicho y meditado acerca del profeta Isaías y su mensaje de esperanza, ¿qué podemos hacer para que la luz verdadera de la Navidad pueda alumbrar nuestra oscuridad? ¿Cómo podemos celebrar una Navidad realmente con propósito y significado? Pues en primer lugar, recordemos que toda buena dádiva viene del Señor. Y como dice el predicador de Eclesiastés, disfrutemos del fruto de nuestro trabajo con nuestras familias. También podemos procurar que las personas que nos rodean y que lo están pasando mal, también puedan disfrutar de una buena Navidad. Lo haremos todo ello con un espíritu de gratitud, reconociendo que todo regalo viene del Señor. Ahora bien, si nuestra Navidad solamente consiste en consumo y regalos, nos equivocaremos grandemente y acabaremos vacíos y en oscuridad. Imaginaos, por ejemplo, que nos llega a casa un gran paquete, de estos que envía Amazon, ¿verdad? Bien grande, con un gran papel decorado, con un buen lazo, y luego resulta que lo abrimos y no hay nada más que papeles de periódico. Qué gran decepción, ¿verdad? Pues así es la Navidad comercial, una Navidad consumista sin el Señor, sin Dios, sin la luz verdadera. Así será nuestra Navidad, como decimos, si la celebramos de forma materialista. En cambio, si dejamos que la verdadera luz de la Navidad, es decir, Jesucristo, entre en nuestras vidas, entonces recibiremos el mejor regalo que podemos recibir en Navidad. Recordemos que aquellos que reciban al Señor Jesús no andarán más en tinieblas, sino además recibiremos la vida, verdad y gozo. Si hacemos esta Navidad, recibiremos el mejor regalo de nuestras vidas. Cuando una persona está llena por dentro, entonces ya no necesita nada por fuera. ¿Y qué hacemos aquellas personas que conocemos al Señor Jesús de muchos años? Porque muchas veces estos tiempos también se nos pueden hacer un poco repetitivos, cada año lo mismo, ¿verdad? Cada año incluso, sé que soy consciente que no estoy siendo original este año, ¿verdad? Seguro que habéis escuchado mensajes como este muchas veces, pero recordemos que el apóstol Pedro, en su segunda carta, le dice a sus lectores en 2 ocasiones, les dice: me es necesario refrescar vuestra memoria para así animarnos. Aunque sabemos que el agua es refrescante, necesitamos refrescarnos con ella continuamente, ¿verdad? Por mucho que nos lo digan o por mucho que nos acordemos hace años que el agua era refrescante, necesitamos refrescarnos continuamente con ella. Aunque conocemos la luz verdadera, necesitamos que nos siga alumbrando constantemente para seguir recibiendo la vida, verdad y gozo que el Señor nos regala. Así pues, hermanos, que el Señor Jesús, que es la verdadera luz de la Navidad, que es fuente de vida, verdad y gozo, nos alumbre a todos en medio de nuestra oscuridad. Amén.